Bueno, ¿qué pasa? ¿Está grabando? ¿Sí? Ah, Buenas tardes, buenos días. Eh, Estamos acá en un episodio nuevo de Cultura en Ruta. Esta vez es un episodio intermedio, si lo podemos decir así, entre esta temporada de, eh, de inauguración del proyecto, si la podemos llamar así también, como de inicio. Y pues bueno, eh, en el episodio pasado llegamos al episodio número 15 de 30 que va a tener esta temporada. Hemos hecho pues como el modus operandi o la forma en la cual hemos construido el episodio, pues la temporada ha sido bastante chévere. Hemos creado un formato que nos gusta, que nos parece que es válido, que incluso hasta llega a tener momentos pedagógicos, también con un ritmo interesante porque cada cierta cantidad de capítulos hay un especial, y esos especiales también como que ayudan a refrescar un poco los episodios. Y bueno, este episodio se llama Tenemos que hablar, y justamente se llama Tenemos que hablar porque hay cosas que queremos conversar con ustedes, con quienes nos escuchan, debido a que lo primero que tenemos que decirles es gracias. Gracias por escucharnos, por haber sintonizado este cast. Nos sentimos muy afortunados de que con el tiempo, con este tan poco tiempo, porque sentimos, o por lo menos yo pienso que para lo que queremos lograr con Cultura en Ruta todavía el proyecto está en pañales, pero ya hay una cantidad de oyentes por episodio eh, que incluso supera lo que nosotros esperábamos. Así que pues agradecidísimos con eso, y pues creo que pues con ese agradecimiento y con ese también compromiso que tenemos con este proyecto decidimos hacer este episodio intermedio para contarles cómo va Cultura en Ruta, qué ha sido el proyecto ¿y y qué será? también para dónde va, tal cual. Entonces creo que Salomé está en este momento lista para contarnos un poco acerca de eso, eh, y creo que también es saludable para, para el proyecto que se hagan estos episodios. Van a ser muy, muy rara vez que los vamos a hacer. Tal vez una final, otra mitad. En este caso, la temporada uno es una temporada de 30 episodios, es una temporada grande, fuerte. Nuevamente las temporadas tienen 15 episodios. Nosotros decidimos irnos por algo mucho más grande porque estamos en una fase en la cual necesitamos brincar o saltar desde un trampolín firme y sólido, y queríamos que fuera más que simplemente unos 15 episodios. Bueno, y hablando entonces del tenemos que hablar, agradecerles nuevamente a quienes han estado escuchándonos en Cultura en Ruta. Mencionar, antes de empezar a contarles un poco más de qué trata el episodio del día de hoy, que si nos quieren apoyar, nos pueden apoyar contándole a las personas que tienen cerca sobre nuestro proyecto, contándoles sobre lo que hacemos, los episodios que más les gustaron, ayudándonos a compartir en redes. Todo eso hace que nuestro proyecto crezca y que a su vez nosotros podamos hacer que haya como una sostenibilidad en el tiempo con él. Y pues justamente hablando del día de hoy, nosotros queríamos también, digamos como a modo de este episodio intermedio, tenemos que hablar entre la temporada, pues hacer una mención muy especial hacia que soñamos nosotros también con Cultura en Ruta, porque como todo viaje, pues Cultura en Ruta es un largo viaje que nosotros esperamos poder tener durante mucho tiempo más, que esperamos poder seguir desarrollando a futuro. Este es un proyecto que quiero hacer como esta primera introducción, contándoles un poco cómo nace el proyecto, desde una idea que un día le dio a Samuel, que era hacer un podcast, porque bueno, él tiene como esta gran capacidad para hablar y digamos como en todo el tema de poder transmitir el conocimiento mediante la palabra. Y empieza con esta propuesta en junio del año 2023, empieza a hacer una serie de episodios, invita a algunos artistas emergentes, hace algunos episodios más también como, bueno, ¿cómo podría llamarse eso, Samuel? Pues son unos episodios en los cuales hay como un ejercicio de autogestión, pero también con la necesidad de contar historias, de contar lo que se está haciendo, de hablar de los artistas y de decir las cosas que se tienen que decir. Y pues de ese momento pues yo empecé con este proyecto a remar solo, ¿sí? Y empecé a soñar solo y a remar solo, y finalmente pues eh,
de tanto hablar, de tanto esto, de tanto que yo remaba y remaba solo, pues Salomé decidió también subirse a remar conmigo. Entonces, pues yo cuando remas solo, con un solo remo te quedas dando vueltas y te quedas estancado. Pero para mi fortuna, Salomé también se subió a remar conmigo y fue capaz de soñar algo que nadie más había sido capaz de soñar conmigo, lo cual me parece maravilloso y te agradezco muchísimo. Em, Porque cuando hay dos personas remando, cuando hay más de uno, en vez de remar en círculos, empiezas a avanzar. Y siento que el proyecto ha avanzado muchísimo. No quiero como que esto se vuelva como una cosa de números y que jartera, ¿por qué no? Pero pues en este caso la audiencia ha ido creciendo y está chévere medirlo de esa manera. Y que haya una audiencia creciendo, un público construyéndose, es un golazo, ¿sí? Para nosotros es muy bueno porque es también empezar a crear un público nuevo, crear también un espacio del diálogo, accesibilidad, que también era esto por lo que yo también estaba como acercándome cuando trabajaba en esos espacios, o incluso desde que estaba en la universidad, me imaginaba también cómo crear un espacio como este y, y pues llegó un punto en el que no solamente vale imaginar, sino empezar a también de qué manera uno lo desarrolla. Entonces, yo había desarrollado streams, había desarrollado cosas en YouTube, había desarrollado varias cosas y finalmente me casé con el podcast porque el formato me gusta mucho, me gusta mucho el formato estilo radio. No suelo hacer video podcast ni ese tipo de cosas, no porque no tenga la capacidad, sino porque simplemente me gusta mucho este ejercicio del sonido, y que pues también le facilita al oyente escucharnos en el carro, mientras está lavando, planchando. El video podcast pues muchas veces implica pues que te sientes a vernos durante un tiempo y tener a alguien viéndote más de 10 minutos ya es como súper complicado. Sí, claro. Bueno, y volviendo entonces a ese camino, para contarles un poco también lo que hemos hecho. Hay 8 episodios que pueden encontrar muy abajo en nuestras listas de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, Amazon. Amazon No, Music. Apple Podcast todavía no, estamos en esa gestión, pero pronto estaremos también por ese lado con todos nuestros episodios. Hay 8 episodios, hay 3 con una artista de body paint, otro sobre preguntas existenciales, hablan ahí un poco sobre las inteligencias artificiales también, y hay uno que es como el previo también a esta temporada con el artista Didier Bedoya, que es un gran amigo que también cree en este proyecto. Y eso es algo que quisiera dar un paso como en este hablar del camino de lo que ha sido Cultura en Ruta, porque Cultura en Ruta también se ha ido construyendo poco a poco por medio de la autogestión y de los amigos que están detrás, de las personas que hemos conocido en el camino, que aceptan regalarnos 1 hora de su tiempo, 2, 3, una tarde completa para hablar sobre su trabajo, para que les hagamos una entrevista. Cultura en Ruta también se imagina como un proyecto que justamente pueda abrir las puertas a esa accesibilidad para la cultura. Lo hemos hablado Samuel y yo en muchas reuniones que hemos tenido de planeación de este proyecto y de otros que vienen para el futuro que esperamos puedan surgir, y es un poco que nosotros nos soñamos con que realmente este espacio sea un espacio que llegue a todos esos territorios donde normalmente no llega la cultura. Y no solamente es que no llega la cultura, ahí quisiera hacer como un énfasis en que es que no llega la cultura del centro del país, pero ya tienen unas expresiones culturales muy importantes allá, y lo que nosotros queremos hacer con Cultura en Ruta también es mostrar toda esa riqueza cultural que hay en otros lugares del país, mostrar también esas cosas que a veces nos perdemos por estar solamente como enfocados en lo que pasa aquí en el centro, generar diálogos con Latinoamérica, que ya hemos ido haciendo el esfuerzo con algunos contactos y personas que hemos conocido en el camino, de invitar a personas que están a lo largo de Latinoamérica. Esperamos en algún momento poder recorrer también físicamente los diferentes territorios, poder acercarnos inicialmente a territorios en Colombia y luego poder trascender un poco más, llegar a lugares más alejados, porque como les mencionaba ahorita al principio, pues Cultura en Ruta es un proyecto que justamente es como una ruta de viaje. Uno va trazando los diferentes lugares, se va acercando, va viendo que hay unos lugares donde funciona, donde no, va haciendo unas paradas que son necesarias, como lo es este episodio, para poder acercarse realmente a eso que soñamos.
y lo que nosotros soñamos y lo hemos venido trabajando es que este proyecto pues crezca y pueda realmente ofrecer algo que para nosotros es tan importante, y es la democratización de la cultura en lugares como Latinoamérica, que a veces la cultura es solamente reservada como para ciertas personas. No. Sí, no, y también como agradecerle precisamente a aquellos amigos y amigas que han estado en cada uno de los episodios. Muchos de estos amigos me hubiese gustado incluso poderles pagar por estar en una entrevista con nosotros. Algún día espero que pueda ocurrir algo así, ¿no? Yo he visto que, por ejemplo, eh, en espacios muchos más grandes y que ya tienen un recorrido mucho más grande, lo hacen, y me gustaría más adelante poderlo hacer. Y todos esos recursos y todas esas cosas pues van a llegar con el tiempo seguramente. Sin embargo, ahorita no me queda más que agradecerle a aquellas personas que realmente han creído en el proyecto, y han creído en el proyecto por, porque también tienen esa pasión por las artes, la pasión por la cultura, la pasión por expresar cosas, por todo eso. Entonces para mí ha sido como algo muy especial. eh, y también pues seguramente los oyentes, usted que nos está escuchando en este momento, también es alguien que cree en el proyecto. El simplemente hecho de que usted nos escuche es creer en el proyecto. Es también pues espero que lo esté disfrutando de alguna manera, se entretenga, pero también le alimente el alma. Y, y con solo escucharnos, pues para nosotros ya es algo bellísimo. Si usted nos quiere de pronto apoyar, o quiere apoyar simplemente al proyecto empujándolo de alguna manera, subiéndose también al barco a remar, hay muchas maneras de hacerlo. Simplemente con compartirlo a sus conocidos ya es grandísimo. Con el solo hecho de escucharnos ya es maravilloso. Interactuar, ya sea con likes, con suscripciones, con comentarios, así se echándonos la madre, eso también ayuda mucho, ¿sí? Porque el algoritmo no se pone a leer si nos dijeron cosas bonitas o no. En realidad lo que le importa al algoritmo es que haya interacciones, y pues ese algoritmo pues de alguna manera nos da visibilidad en, en, en las diferentes plataformas, ¿sí? Y pues hablando de plataformas, pues también esperamos que Cultura en Ruta también trascienda más adelante a dejar de ser solamente un podcast y ya está, sino que también pues empieza a desarrollarse otra área de Cultura en Ruta, y es una plataforma cultural, que creo que también es algo que esperamos que se dé con el tiempo a medida que el proyecto vaya creciendo. Sí, y bueno, justamente ese es un anuncio que tenemos el día de hoy, ¿no? Porque nosotros hemos hablado solamente del proyecto podcast, pero entonces este proyecto, mientras va avanzando en el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta que tiene un potencial para poder ser muchas cosas más. Ligado también con nuestros intereses a nivel profesional, desde las artes plásticas, pero también desde el campo de la cultura, desde la docencia, que Samuel y yo estamos ampliamente involucrados con ese tema. Entonces, Cultura en Ruta se proyecta para ser una plataforma cultural, que es un sueño al que le hemos estado apostando fuertemente últimamente. Le hemos estado apostando al sueño de tal vez más adelante tener, por ejemplo, una página web que tenga como los diferentes caminos que hacemos en este proyecto, que tenga La también cartografía, sí. la cartografía de los espacios a donde vamos, que tenga un poco más información sobre esos invitados tan especiales que tenemos en este proyecto, pero a su vez nos hemos soñado también con la oportunidad de investigar, de poder acercarnos a las comunidades, como les mencionaba ahorita, de tener la oportunidad de viajar, porque para nosotros también es importante poder acercarnos a eso que está sucediendo en los territorios, no quedarnos solamente aquí en Bogotá, que en Bogotá estamos pues más porque vivimos acá, y poder empezar realmente como a grabar episodios incluso con los invitados que ya hemos tenido anteriormente, episodios que sean en vivo, con más personas, con juntas de acción comunal, casas de la cultura, con resguardos indígenas, no sé, y todos los espacios que estén abiertos a abrir las puertas a este proyecto cultural. Le hemos estado apostando también a generar como varias propuestas de investigación que estamos ahí pendientes de que nos puedan salir: investigación sobre arte contemporáneo, investigación sobre colecciones de arte, investigación sobre artistas jóvenes, que ahí entran artistas de todas las disciplinas, empíricos también, y bueno, poder un poco, digamos, ofrecerle y aportarle algo al panorama cultural que tenemos en Colombia. Pero yo quisiera volver un poco atrás, si te parece bien. Quisiera hablar un poco de lo que ya hemos hecho, porque a mí me encanta volver atrás, como que yo tengo una obsesión con ese tema
ir al pasado todo el tiempo, pero es también para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, pues este proyecto tenía la intención, cuando se convierte en Cultura en Ruta, de hacer una primera temporada, además de esa pretemporada que ya pueden encontrar en las diferentes plataformas, una primera temporada para hablar sobre qué era la cultura. Y es que justamente nosotros pensábamos, bueno, ¿cuál es la primera visión que tiene todo el mundo sobre la cultura? Algo a lo que solamente pueden acceder las élites, algo que está reservado solamente para las personas que han tenido, digamos, como una vida profesional, cosas que están guardadas para las personas que de alguna manera tienen como ese derecho, entre comillas, de acceder a estos lugares. Sin embargo, cuando estábamos escribiendo la primera temporada, también decíamos como, bueno, es que la cultura realmente está en muchas cosas. La cultura también está en las zonas rurales, en lo que sucede, en la manera en la que nos desenvolvemos con el mundo. El término de cultura además es muy amplio y es un término muy bello. Sí, además ese prejuicio de que la cultura solamente está para las élites tampoco era como algo que nosotros queríamos como mantener, porque con el tiempo también es como, hey, pero es que la cultura también está en la manera en la cual cocinamos, la cultura también está en la manera en la cual celebramos nuestras fiestas, la manera en la cual reunimos con nuestra familia, en esos rituales que se van construyendo poco a poco, y, y eso también es parte de la cultura y hay que reconocerla, ¿sí? Tener esos ojos atentos porque a veces dejamos de apreciar esas expresiones culturales que tenemos en nuestras casas, en nuestras vidas al cotidiano. No solamente cultura es ir a ver una exposición de arte o ir a un concierto. A veces cultura es compartir con el otro una receta de cocina. Este, esos pequeños ejercicios también son ejercicios culturales, ¿sí? No es lo mismo la arepa que se come aquí que se come aquí en Bogotá, que la arepa que se come en la costa. Y esos ejercicios, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que evidentemente eh, la cultura está en todos lados y de ahí ahí es simplemente que compartirla y ahí vuelve por ejemplo esos episodios de interculturalidad y multiculturalidad que con James fue tan chévere porque nos ayudó también como a darnos cuenta de que hay una diferencia, ¿no? Que en Colombia, por ejemplo, aquí en Bogotá, que es una ciudad en la cual hay multiculturalidad, ¿sí? Porque ahí llegaron de diferentes partes del país y de otros países muchas culturas, ¿cierto? A convivir en este espacio. Cuando se hace un ejercicio de interculturalidad, cuando esas culturas son capaces de convivir entre sí y convergen entre sí. Entonces, fue chévere, por ejemplo, empezar a dar cuenta de que con el tiempo también se da aquí en Bogotá a construirse ese ejercicio de interculturalidad con el tiempo y que esas mezclas fueron desarrollando otras expresiones culturales, ¿sí? Y bueno, creo que también es chévere lo que está diciendo Salomé porque nos hace también pensar en contar nuestra propia historia, ¿no? Como que todo el tiempo estamos buscando las historias de los demás, ¿cierto? Las historias que los otros nos tienen que contar, aquellas anécdotas, pero también es chévere detener su momento y reflexionar y contar nuestra propia historia. Entonces, a eso creo que es lo que apunta Salomé y quiero que pues la sigas contando, porque creo que eh, a partir de contar nuestra propia historia también podemos reflexionar y tener más claro hacia dónde vamos. Bueno, entonces quisiera comenzar como la segunda persona que entró a este proyecto a apoyarlo. Yo de alguna manera nunca había sentido que tuviera como la capacidad para expresar algo oralmente. Digamos que sí me había gustado mucho como el tema de la educación, ha sido una pasión que he tenido desde hace ya mucho tiempo, pero como que a la hora de pensar como bueno en hablar en un podcast y ser como una de las personas que estuviera guiando la conversación, me parecía que no tenía como tanto el espacio por este lado. Para contarles a los oyentes, pues yo soy artista plástica, ya lo he mencionado en otros momentos. Estoy terminando una maestría en educación, justamente por ese interés en la educación. He trabajado como coordinadora de educación en diferentes lugares, he hecho proyectos educativos, eh, a la par hago, digamos, como de forma activa también mis obras y proyectos como artista.
Pero este proyecto hace parte de un amor profundo que tengo por la educación. Algún día me invitaron a un espacio afortunado a hablar en una entrevista, en una radio, en RTBC, y el señor con el cual estaba hablando, pues me preguntaba sobre algo específico que son los museos, que son uno de mis grandes intereses. Pero dentro de todo esto, cuando salí de allá, lo que quedé pensando era como, es impresionante la cantidad de cosas que tenemos alrededor y lo poco de lo cual nos damos cuenta. De la importancia de todos esos proyectos que se autogestionan con las uñas. Ahorita estoy dando unas clases y también pienso constantemente cuando hablo en esto, en los estudiantes que tengo en estas clases, porque es una maestría en educación por el arte y ellos están, digamos, como haciendo varios proyectos en sus territorios, en el Huila. Y hay una cosa que a mí me parece muy bonita como dentro de lo que hablábamos en una clase anterior con los estudiantes, y era que ellos mencionaban que hay muchos proyectos que se hacen con las uñas. Y yo he conocido un montón, gente que es la que barre, trapea, hace las visitas guiadas, pero a la vez es el director del museo al mismo tiempo. Es una cosa que suena muy utópica para las personas que están en Bogotá, que digamos están acostumbradas a que hay como todos unos mecanismos detrás de esto, pero cuando uno se acerca a otros lugares del país, pues se da cuenta de lo contrario. Entonces, yo llego a este proyecto porque un día me senté a hablar con Samuel de las posibilidades que podía tener, más como en una intención de como de hacer una asesoría de una amiga, para ayudarle como a que el proyecto fuera creciendo un poco más. Pero cuando íbamos hablando también me di cuenta de lo mucho que me enamoré de este proceso, porque es que para mí esta es una gran forma de poder contar el conocimiento que tenemos, poder acercarnos a otras personas. Ha sido también un acercamiento con personas, amigos y familiares que viven fuera del país, que no tienen la capacidad, digamos, como de estar tan pendientes todo el tiempo de lo que pasa aquí en Colombia, pues porque viven en otros lugares, porque han tenido que emigrar. Pero ellos han sido, por ejemplo, los que más han compartido lo que hacemos acá. Exactamente, entonces también es chévere como ese apoyo que hemos recibido y pues como les decía, muchas gracias por apoyar el proyecto. Creo que el proyecto va a seguir creciendo. Es un proyecto que como les dije es autogestionado. Sin embargo, pues nosotros no estamos pidiendo ni donativos ni ese tipo de cosas. Contamos con un Patreon, pero pues como siempre es una cosa voluntaria. Eh, no quiero que el proyecto se vuelva una cosa como religiosa, como ocurre con algunos espacios. No es que tenga nada en contra de la religión y nada de esas cosas, yo respeto mucho eso. Sin embargo, no estoy como muy de acuerdo con eso de estar pidiendo donativos y estar eh, como los streamers que de pronto han creado un séquito de personas y que eh, reciben dineros. A mí pues me parece que está chévere si ocurre eso, pero más allá de eso creo que el tesoro más valioso de Cultura en Ruta pues son las historias que se tienen que contar. Y pues no es un proyecto con el que nosotros planeamos enriquecernos ni nada de eso. Sin embargo, pues es un proyecto que requiere ciertos recursos. Entonces, pues de alguna manera estamos gestionando todo lo posible, buscando y tocando puertas para eh, poder trabajar de alguna manera con algunas empresas, con alguna institución que nos pueda también ayudar. Y no me quiero decir ayudar volviendo esto como a que se someta a pagar todo y ese tipo de cosas, sino trabajar en conjunto, que de alguna manera ambos proyectos se puedan ayudar mutuamente. Creo que mi sueño más grande algún día, y que creo que es un sueño utópico, es trabajar por ejemplo con una empresa como Red Bull, ¿sí? Porque sé que aunque no tiene mucho que ver con como normalmente uno aspiraría que sea pues, patrocinado o auspiciado por Museo del Banco de la República o por Seguros Bolívar o alguna empresa de ese tipo, me parece muy chévere como por ejemplo Red Bull lo que hace, ¿no? Red Bull agarra a un deportista y le dice, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarte a crecer, a mejorar? Y bueno, eso es como algo que me pareció muy chévere de ese tipo de cosas, porque cuando uno busca un patrocinio, busca ese tipo de cosas, no solamente es plata, sino eh, ya en sí, cuando ya hay una estructura, es cómo pueden ayudarnos a mejorar y a crecer.
más allá de lo económico. Es lo que, como a lo que yo apunto. No, el dinero no siempre es como lo más clave. Muchas veces incluso hay cosas que no se pueden conseguir con dinero. Y pues bueno, una de esas cosas es como esa credibilidad que también creo que es importante irla desarrollando con el tiempo. Creo que también para que haya un, una empresa que quiera trabajar con nosotros también es importante desarrollar esa credibilidad y no es como hacerlo maliciosamente ni sinistramente, sino se hace de manera orgánica con el tiempo, con esfuerzo. Y una cosa es tener un proyecto que lleva un año y otra cosa es un proyecto que tiene 10 15 años. Y la idea pues de nosotros con este ejercicio del día de hoy es también es asegurar eh, esa permanencia de Cultura en Ruta a lo largo del tiempo. Y bueno, yo quisiera hablar de lo que se viene en el tiempo, ¿cierto? De la próxima parada en nuestra ruta. Estamos entonces en la primera temporada, una temporada que como mencionó Samuel va a tener 30 capítulos, este es el capítulo número 16. Yo quisiera partir de algo que a mí me parece muy bonito y es, bueno, volver a ese por qué nosotros empezamos a hablar de la cultura desde diferentes espacios. La cultura básicamente son esos rasgos distintivos, espirituales, que nos definen a nosotros, culturales, de lo que hacemos, lo que nos gusta, la manera en cómo nos relacionamos con el otro, todo eso que nos conforma. Y nos parece que haber comenzado desde este lado, pues era el mejor lugar para poder empezar a hablar realmente como de ese corazón de nuestro proyecto. Incluso creo que durante mucho tiempo, pues esta primera temporada será el corazón de lo que es este proyecto. Luego vienen varios episodios donde hablaremos ya sobre otros espacios donde entra la cultura, donde se ve presente las voces que están presentes en la tierra, los movimientos obreros, quienes siembran. Luego hablaremos un poco del conocimiento, la educación artística, qué es la educación artística. Hablaremos sobre el derecho a la educación, que nos parece que es algo que también es clave, el derecho a la educación y a la cultura. Vamos a invitar a algunos artistas también para hacer unas reflexiones al final sobre lo que ha sido esta temporada y estas serán unas reflexiones donde estaremos con más personas y no, bueno, no solamente artistas, sino también personas de diferentes disciplinas. Y al final pues acabaremos con un episodio especial hablando justamente del derecho a la cultura, que yo creo que es algo que nos llama mucho a nosotros. ¿Cuál es ese próximo objetivo y lo que vamos a desarrollar más adelante? Vamos en la próxima temporada, y esto es un mega spoiler porque aún no habíamos hablado de la temporada en ningún otro lugar, vamos a empezar con un especial de una persona que fue un gran maestro para Samuel, pero que también fue un gran maestro para lo que fue el arte aquí en Colombia, con un especial sobre el maestro John Castles. Y luego vamos a comenzar a hablar sobre la historia del mundo, pues como de las artes en general, pero esto va a ser como una mezcla entre artes plásticas, música, fotografía, cine. Nos interesa mucho pues generar otra temporada con invitados, pero entonces estos invitados que vamos a tener, pues vamos a estar hablando de diferentes periodos de la historia. Esto está apenas en construcción, por eso les dije que era un super spoiler, pueden cambiar las cosas, pero quisiera que además de como de este paso a paso, pues de lo que se viene, como lo que van a poder escuchar, que Samuel hablara de algo muy importante y son nuestros sueños a futuro. Bueno, a futuro pues la idea es que el proyecto siga creciendo en audiencia, en credibilidad, en aportes también a la sociedad y pues em, lo que yo soñé, lo que yo vi cuando me imaginé este proyecto como Cultura en Ruta es tomar una motocicleta y llegar también a los espacios como por ejemplo llegar al Bichada, eh, al Bolívar, a los pueblos y llegar a una casa cultural, obviamente no llegar sin invitación ni nada de ese tipo de cosas, sino también pues de alguna manera gestionarse y llegar allá pues a grabar episodios con la gente que esté disponible, que nos quiera contar sus historias. ¿Con qué quiero decir historias? Pues es que también hay una historia del arte, una historia del arte que no está escrita, ¿sí? Y pues este episodio, este podcast tampoco pretende escribir una historia del arte, pero sí también como escuchar las historias de aquellas personas que están en los territorios y que nos quieren contar sus anécdotas
em, y también acercar este conocimiento, todas estas serie de actividades, de aprendizajes, eh, a ellos, a aquellas personas que de pronto no están aquí en el centro de la capital. Conozco muchas personas que incluso estando acá nunca han ido a un museo, al Museo Nacional, por ejemplo. He conocido muchas personas que han vivido toda su vida acá, 20, 30 años, y nunca han ido al Museo Nacional. Pues imagínense a alguien que de pronto nunca ha venido a Bogotá, todavía mucho más difícil. Entonces, el proyecto surge en sí por esa idea de crear esa accesibilidad, y más que llevarles la obra de arte a la puerta de la casa y llevarles cultura, ese tipo de cosas, eso no es lo que yo pienso, sino es como llevarles esa idea, esa invitación, y a través de nuestras voces eh, invitarlos a imaginarse estas cosas y contarles pues que hay otros espacios, y, y también a ustedes, que ustedes cuando escuchen las historias de aquellas personas que están en lo más profundo del país, en algunos lugares donde incluso se sabe que hay cierto como abandono por parte de algunas autoridades, em, puedan también tener una voz que contar, una historia que contar, y aunque tienen la historia que contar, pues no hay de pronto como la facilidad para ellos a llegar hasta acá. Entonces la idea es como eso, ser como un mediador otra vez, y ser un puente, que ayude que a esos diálogos se construyan. Y la idea pues es esa, como el año entrante planeamos empezar a transmitir los podcasts desde San Juan de Río Seco, desde el Cesar, desde el Bolívar, desde el Bichada, desde alguna parte de Colombia, siempre, esa es como la idea. Y pues eso requiere eh, esfuerzo, gastos y esas cosas, y pues no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo lograremos tarde o temprano, ¿sí? Y no es como algo que nosotros lo hagamos por capricho, simplemente es porque decidimos hacerlo, ¿sí? Decidimos hacerlo, aunque, aunque suene una idea loca. Entonces, pues creo que eso es lo que se viene para Cultura en Ruta más adelante, y todavía más adelante cuando terminemos de recorrer Colombia, si es que algún día dejamos de recorrerlo. Empezar también a recorrer otros países, los países vecinos, como el Perú, Ecuador, Brasil, incluso también llegar algún día a visitar México. Y por qué no más adelante, tal vez, quién sabe en cuánto tiempo llegará la vuelta al mundo. Em, pero pues es algo que no vamos a hacer, no es una maratón, no es una carrera, es un sprint, lo importante es llegar hasta el final. Entonces no vamos con afanes, ni vamos a toda velocidad, ni vamos acelerando, sino es más bien un proceso orgánico. A medida que Cultura en Ruta vaya creciendo, vamos alcanzando nuevas fronteras, nuevas rutas, nuevas paradas, y, y bueno, vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Yo quisiera mencionar algo ahí también como para añadirle a todo esto que nos cuenta Samuel, y es, bueno, un poco cuál es nuestra misión, ¿no? ¿Qué queremos hacer nosotros? Y voy a hacer como un poco más técnica porque igual eso ya lo hemos escrito nosotros como un montón de veces, lo hemos revisado. Nosotros soñamos con poder dialogar y divulgar esos diferentes procesos culturales que hay en Colombia, podernos acercar también a espacios internacionales, en Latinoamérica en particular, y posicionarnos como un podcast en donde se genere, digamos, como complementario a diferentes proyectos que tenemos en ejecución, pues la oportunidad de poder justamente hablar sobre esa cultura en diferentes espacios. Nuestra misión, pues en unos 5 años poder estar más allá de las fronteras de Colombia, pero también haber podido acercarnos a esos diferentes territorios donde queremos ir.
Hasta ahora llevamos nada más 5 meses con este proyecto. Ese nada más suena como si fuera poco, pero realmente ha sido un gran trabajo el que hemos realizado. Esperamos poder ser también como lo que soñamos de una plataforma cultural, poder hacer diferentes proyectos y pues que Cultura en Ruta sea también el centro de todos esos sueños que tenemos a futuro como proyecto. Sí, para terminar, pues creo que eh, nuevamente decirles muchas gracias por escuchar nuestros podcasts. Eh, Sigan escuchándonos si les apetece. Eh, Esperamos seguir compartiendo pues contenido que ustedes les den pues ese valor. En realidad nosotros no creamos contenido de valor ni ese tipo de cosas, no creo en eso. Son ustedes los que le dan ese valor al escucharnos. Que lo sigan disfrutando también y bueno, esta idea loca espero que nos ayude también a crear más espacios de diálogos, más acercamientos hacia aquellas ideas utópicas. Entonces, pues nada, yo quería cerrar con un pequeño fragmento de un poema que escribimos, ¿cierto? Cuando estábamos desarrollando el portafolio del proyecto. Entonces, aquí va. Imaginen las voces que aguardan ser escuchadas, los relatos que esperan ser contados con ansias. Desde niños hasta ancianos, cada uno tiene su historia, y nosotros queremos ser su plataforma, nuestra victoria. No nos detendremos en las fronteras geográficas, ni en los límites que otros consideran utópicos. Con tu apoyo transformaremos la realidad, llevando a la cultura a cada rincón con tenacidad. No viajaremos en calaveras ni buscaremos el dorado. Nuestra travesía será muy motocicleta con un paso decidido, porque sabemos que la verdadera riqueza está en la diversidad, en las personas y sus relatos. Ese es nuestro lema y verdad. Y bueno, con eso pues creo que termina este Tenemos que hablar. Eh, Nuevamente volveremos recargados de energía la semana entrante con eh, una serie de episodios que van a hablar acerca de gastronomía, de otras expresiones culturales, no Del solamente las... amor en torno a la cocina. Exacto, no solamente las artes plásticas, creo que también eso también es una cosa importante con respecto a esa democratización de las artes. Creo que ya lo hemos dicho varias veces en varios episodios, pero de eso se trata. No solamente es la historia de las artes plásticas o la historia de la música, sino también la cocina, las expresiones culturales, el teatro, todo eso va volviendo y va creando un panorama cultural. Bueno, y reflexión breve de Salomé, porque digamos que como este episodio es un poco atípico, quiero terminar más que una reflexión haciéndoles una invitación a que interactúen con nosotros, nos escriban en nuestras redes, nos cuenten sus opiniones frente al podcast, nos cuenten cuáles han sido sus episodios favoritos, estén interactuando con nosotros todo el tiempo y pues también nos cuenten qué piensan sobre estos sueños que tenemos a futuro con el proyecto. Sí, también les quiero contar una última cosa y es que vamos a estar también haciendo directos más adelante, tal vez por Instagram o por YouTube, retransmitiendo algunos episodios con la intención de que nos acompañemos, ¿sí? Aquellas personas que escuchan los podcasts mientras trabajan, mientras están planchando, mientras conducen. Entonces va a ser interesante porque va a ser una retransmisión de los episodios, pero nosotros vamos a estar en el chat conversando con ustedes. Entonces ahí nos pueden contar, no, estoy planchando mientras escucho el episodio, tal cosa, compartir sus opiniones. No siempre tienen que estar de acuerdo con nosotros, también es chévere ver eh, que hay gente que piensa diferente, porque pues tampoco nosotros queremos que tenemos la razón y mucho menos queremos, ¿cómo se dice eso? Mm, Poner nuestras ideas por encima de los demás bajo ninguna circunstancia, eso ya es demasiado facho. Bueno, y sin más, les agradecemos por estar siempre conectados con nosotros en Cultura en Ruta. Esperamos que esta compañía que hemos ido construyendo, que estas personas que han creído en nuestro proyecto, pues sigan creciendo a futuro y poder estar con ustedes en este largo viaje que se nos viene por delante. Gracias.